Muchas gracias, estimados correligionarios, estimado corregidor María, Pablo, gracias por la invitación nuevamente y las disculpas que extiendo de mi persona en mi despacho por no haber podido estar el fin de semana pasado. Como le dije, tuve un percance médico, pero aquí estamos, bajo y con la promesa de poder explicar no solo lo que son las normas que se van a aplicar en la democracia interna y en general, sino también cómo nosotros podemos aterrizar esas exigencias normativas a nuestro estatuto partidario y cómo concretarlas, cómo realizar y cumplir con esa normativa tan importante, porque si bien es transitoria, y eso hay que tenerlo muy en claro, la misma es de obligatorio cumplimiento para todos los partidos. Y ahí empiezo con la ponencia. Primero, entender que estas son normas para las elecciones tanto dirigenciales como para las elecciones 2021. Siendo estas normas que buscan complementar el marco normativo que ya se aprobó, como es la ley número 31028, que suspende las primarias abiertas, universales y obligatorias, la denominada PASO, y la ley 31030, que establece la paridad de alternancia en las elecciones. Y, por último, la creación de la circunscripción especial de peruanos al extranjero, la ley 31032. Esta normativa viene a complementar estas normas que ya se habían dado previamente y que es la ley 31038. Normas y reglas para las elecciones generales 2021, normas especiales porque solo se van a aplicar para estas elecciones 2021, y también normas de democracia interna para este objetivo. Como ideas generales, que este proceso de elección de candidatos para las elecciones generales 2021 no será a través de las ya mencionadas PASO, porque están suspendidas por razones de sanidad y salubridad por la pandemia. Luego, que tenemos ya dos candidatos que tendremos que elegir en las internas para que sean los candidatos en las elecciones generales para los del distrito nuevo, que es de peruanos en el extranjero, y además que se va a aplicar la paridad de alternancia del 50%, no solo, y eso hay que dejarlo muy claro, no solo para las elecciones generales, sino también para los órganos partidarios. La ley 31038 dispone las siguientes reglas para las elecciones internas, para elección de candidatos, para elecciones generales 21. Y son las siguientes. Primero, las organizaciones políticas nuevas deberán encontrarse inscritas como máximo en la fecha designada como de inicio del periodo de presentación de listas candidaturas. Es decir, tenemos que estar atentos a lo que publique el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE en relación a las nuevas organizaciones políticas que quieran presentarse, que es de lograr su inscripción se sumarían a las ya 24 organizaciones políticas que ya están inscritas en el Jurado de Elecciones y en la OMPE. Las elecciones internas son organizadas por las autoridades electorales del sistema electoral, de acuerdo a sus funciones, es decir, esas elecciones internas serán organizadas por la OMPE, el RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones. También cada partido político determinará los requisitos, la modalidad de inscripción y el número de sus postulantes de candidatos según la normativa interna. Eso es muy importante. Nosotros vamos a elegir nuestros candidatos conforme a las reglas del partido. Las leyes nos van a dar un mínimo de requisitos, pero cada partido, como Acción Popular, puede establecer requisitos más exigentes para sus candidatos. Eso ténganlo bastante en cuenta. Para ser candidato a las elecciones internas, en el caso de los partidos con inscripción, como es Acción Popular, deberá encontrarse con afiliación registrada en el ROP
al 30 de septiembre de 2021. Y la organización política puede establecer mayores requisitos a los señalados en la presente disposición. Es decir, Acción Popular puede exigir más del tiempo de registrado de afiliación, 1 año, 2 años, tener experiencia previa. Es decir, ya cada partido político puede, con inscripción, establecer por encima de los mínimos exigidos mayores requisitos para sus candidatos a las elecciones de 2021. También las organizaciones políticas pueden optar por cualquiera de las dos opciones en sus elecciones internas. Elecciones mediante un voto universal, libre, voluntario, igual y directo y secreto, militante un voto, que es lo que Acción Popular propugna y realiza por más de 20 años, y la elección por delegados. La OMPE dispondrá los mecanismos de elecciones y manuales o electrónicos, presenciales o no, y ello corresponderá a lo elegido por la OMPE, lo cual tampoco descarta que sea esta entidad electoral quien proponga situaciones mixtas. ¿Qué hablamos como situaciones o supuestos mixtos? Que pueda proponer al partido político que estas elecciones internas se haga al mismo tiempo por mecanismos electrónicos o como mecanismos no electrónicos, es decir, presencial, dependiendo de lo que se establezca en el partido. Y y la OMPE, porque es la OMPE la que va a establecer cuáles son las exigencias por tema de salubridad y por un tema también de respetar la democracia interna y el derecho a participación política. También se dispondrá un protocolo de bioseguridad que tendrá que estar regulado entre el MINSA, el Ministerio de Salud, y las autoridades electorales, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC. Eso sí, algo importante es de que obligatoriamente se elegirán candidatos para todas los puestos de elección popular, es decir, se elegirán 130 candidatos, sí o sí, a través del voto, para los congresistas, luego para los parlamentarios de los andinos y luego para las planchas presidenciales. Facultativamente se les permite también establecer accesitarios. ¿Qué significa? Si cuando se inscribe una lista, uno de los 130 candidatos al Congreso desea retirarse o se retira, pueda traer un accesitario que lo reemplace, para que eso no quite posibilidades a la lista, ya sea congresal o parlamento andino. Asimismo, esta normativa que aprobada, la ley 31038 para la democracia interna y elecciones generales de 2021, dispone que se debe establecer una licencia sin goce de haber para candidatos que se presentará 30 días antes de la elección. Todos los actos referentes a la instalación de la mesa, votación, escrutinio se realizarán en el mismo día, que la mesa de votación se instalará en el día de las elecciones a las 7 de la mañana, 7 a.m., y se cerrará hasta las 19 horas, es decir, 7 de la tarde, va a haber 12 horas para la votación. Luego que las personas de riesgo frente al COVID-19 no tienen obligación de ir a votar o de cumplir con su deber de miembro de mesa. Se podrá conformar mesas de sufragio con personas que domicilian en diferentes distritos, eso también es nuevo. También serán escoger locales electorales que permitan el respeto de protocolos de bioseguridad al COVID-19 y se realizará la capacitación de miembro de mesa virtualmente, no presencial. Finalmente, se dispone las siguientes medidas para el tema dirigencial. Primero, el Jurado de Elecciones pone a disposición de los partidos políticos un portal electoral digital denominado PET que permita la realización de los siguientes trámites y actos de manera virtual. Primero, la presentación de requisitos de inscripción de los partidos. Las incorporaciones, exclusiones y renuncias al padrón de afiliados. La afiliación de una organización política. La renuncia a una organización política. El trámite de afiliación indebida a una organización política. La solicitud de inscripción en las modificaciones del estatuto. La solicitud de inscripción de las modificaciones al reglamento electoral de cada partido.
la realización de reuniones de los órganos directivos y demás el estamentos o instancias de las organizaciones políticas, la elección de sus dirigentes, representantes legales y apoderados y personeros, así como que los órganos políticos de las organizaciones políticas podrán sesionar de manera virtual y remota utilizando herramientas tecnológicas que le facilite la administración, lo cual ayuda bastante, en nuestro caso, para hacer los plenarios, para que se reúna el comité político, el comité electoral nacional, entre otros. También se dispone que los partidos políticos con inscripción vigente en el ROP del jurado de elecciones, como es Acción Popular, que cuenten con mandatos dirigenciales vencidos, se encuentran obligadas como máximo hasta el 31 de octubre del presente año efectuar elecciones internas para su renovación de acuerdo a la modalidad prevista en sus estatutos partidarios, que es también un caso Acción Popular, que tenemos la presidencia vencida del partido y asimismo no tenemos secretario general nacional y otras secretarías. Asimismo, las elecciones de dirigentes pueden ser por métodos presenciales o no presenciales, manuales o electrónicos o figuras mixtas, correspondiendo esto a los órganos partidarios en coordinación con las autoridades electorales, como son el Jurado de Elecciones, la OPE y el RENIEC. En caso, y esa es una excepción que se va a dar, las elecciones internas no puedan realizarse, se tendrán como prorrogadas de las representaciones legales y mandatos partidarios excepcionalmente a efecto de poder elegir y presentar las listas de candidatos para las elecciones generales 2020. Esto es lo que establece la ley 31.038, que son las normas para elecciones internas, tanto dirigenciales como para las elecciones 2021, que son normas transitorias, obviamente por el contexto del COVID-19. Como ya había advertido, a diferencia de otras ponencias que he tenido, voy a aterrizarlo al contexto de Acción Popular y al estatuto de Acción Popular, porque para eso es lo importante de estas sesiones. Para las elecciones internas de Acción Popular, dirigenciales, para presidencias y Secretaría General, ¿quién convoca las elecciones internas? El encargado es el Comité Nacional Electoral. Es una opción, porque de acuerdo a los artículos 53 y 54 del Estatuto, quien convoca las elecciones a cargos de directivos es el Comité Nacional Electoral, y a falta de esta convocatoria del Comité Nacional Electoral, se le puede decir que se está incumpliendo con la convocatoria y por lo tanto se le revocaría el cargo. Excepcionalmente lo puede hacer el presidente de Acción Popular. En este caso es el presidente en funciones, puesto que ya tiene el mandato vencido, que es Mesías Guevara. ¿Quién determina la modalidad? Es decir, los requisitos, las cosas, es el plenario. El plenario es quien, a convocatoria del secretario general nacional, puede establecer cuál va a ser la modalidad, los requisitos y las costas que se van a establecer para las elecciones internas del partido, tanto dirigenciales como de elecciones generales. De forma extraordinaria, y solo extraordinaria, lo podrá hacer el presidente o más de un tercio de sus miembros de la Secretaría Nacional al Secretario Nacional. Muy bien. Por lo tanto, ¿cómo podemos aplicar estas normas de elección interna, tanto dirigencial como nuestros candidatos para las elecciones 2021? El estatuto no lo permite. El estatuto permite que se pueda hacer a través del Comité Nacional Electoral o a través del presidente del partido. Entonces, y hay una norma legal, vigente, efectiva, que tenemos todos que cumplir. Esa sería mi ponencia, estimado coordinador Maguiña. Estimado Pablo, muchas gracias por la invitación nuevamente.